El profesor Gustavo Morales trabaja aquí en el Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, y para mí es un privilegio, para mí es un honor, profesor, que me haya concedido pues estos pocos minutos. Eh, Trabajé con el profesor Morales aquí en el Jardín Botánico hace más o menos unos 12 años, fui su discípulo. El profesor Gustavo Morales me dirigió en su momento en lo que tenía que ver con el trabajo de monitoreo de lepidópteros para la parte que tiene que ver con plantas de pasifloras. Aprendí muchísimo, no fue un tiempo muy prolongado, pero para mi carrera profesional, para mi trabajo de lo que ahora desempeño, ha sido de gran ayuda. Siempre he tenido de referencia al profesor Gustavo Morales. En muchas ocasiones el profesor Morales me ha ayudado despejando dudas que he tenido en mi trabajo con las especies, y para mí es algo especial hoy tenerlo. Profe, gracias por concederme este Mm, ratico. Un Bueno, gusto para no, mí. bueno, pues no, realmente, pues mucho gusto. Aquí estamos en la disposición, pues, de colaborar, de ayudar en las inquietudes que tenga la gente. Y de hecho que una de mis misiones aquí en el jardín es precisamente eh, como consultor del jardín botánico. eh, y además de una labor bien importante que es enriquecimiento de las colecciones vivas. Uh -huh. Mm, Tengo la fortuna pues de llevar muchísimos años aquí y eso hace que yo conozca eh, casi, diría yo, que la totalidad de las especies, aunque pues muchas veces no estamos tan claros en algunos nombres y por las revisiones que continuamente se hacen, pues existen algunos cambios, pero en general, cuando yo salgo al campo, y una de las razones importantes de mi estadía aquí es que si yo voy al campo a hacer alguna um, recolección de material vegetal, yo casi estoy seguro de que sé si la especie está en el jardín o no está en el jardín. Uh -huh. Eh, en el campo uno puede recoger cualquier planta y eso pues es muy fácil, pero recoger las que son, pues solamente unos pocos nos damos ese privilegio, pues por el conocimiento que uno tiene, primero de la trayectoria del jardín y segundo de el conocimiento de las colecciones que existen, tanto las colecciones vivas como las colecciones que se llaman de referencia, o sea, aquellas colecciones que están en un herbario, pues material seco o material en frascos o material preservado de alguna manera para, digamos, compaginar lo que se encuentra en las colecciones vivas. Bueno, profe, pues muy interesante todo eso. Con esto, profe, que me acaba de ilustrar, es la labor que el profesor viene desempeñando acá en el Jardín Botánico. Usted, profe, pues es una referencia, es un consultor, y yo creo, profesor, que no solamente es acá para el Jardín Botánico, ni siquiera para Bogotá o Cundinamarca. Yo diría, profe, que usted es un consultor a nivel nacional e internacional. Doy fe de lo que el profesor dice. El profesor sale a campo y distingue perfectamente lo que está recogiendo, la toma que está mostrando. Y yo creo, profe, que eso no se da con un talento. Yo creo que, profe, a mi modo de ver, eso se da es con el trabajo, la disciplina, años de dedicación de conocer nuestras especies, y no solamente acá las nativas, sino también lo que tiene que ver, profe, con especies exóticas, que hay variedad aquí en el Jardín Botánico. Profe, le quiero preguntar, paralelo, profe, a su trayectoria acá en el Jardín Botánico, profe, coménteme un poquito, profe, de lo que ha sido su trayectoria personal por fuera del Jardín Botánico. Bueno, inicialmente, después de que me gradué como biólogo, tuve una oferta que en realidad pues fue una fortuna y era hacer una recolección de heliconias por los años 80 en Colombia. Uh -huh. Y pues por lo que se revisó de la bibliografía, en ese momento se conocían alrededor de unas 20 especies, no más. En el herbario nacional existían 15 ejemplares de herbario y dado que las heliconias no son muy fáciles de
de herborizar. Entonces, pues tienen mucha agua, son de tamaños grandes y esto a los botánicos no les gusta mucho y por eso casi no había material. Comencé a recorrer el país y pues duré prácticamente todo el año 80, en realidad desde finales del 79 hasta el 80, eh, esto colectando y pues con la fortuna de que hubo necesidad de recorrer varios sitios, valga la redundancia, varias veces, de Colombia. porque hay partes supremamente ricas en heliconias, las estribaciones del Piedemonte, del Pacífico, por ejemplo, en el Chocó o en el Valle, las estribaciones de la cordillera central la cordillera central y oriental hacia el Valle del Magdalena y por supuesto el Piedemonte llanero son supremamente ricos en helicones, tanto que llegamos alrededor de unas 90 especies que se registraron en este trabajo. Y con esto pues se dio la oportunidad de que ya habiendo hecho estos recorridos, pues se me ofreció hacer recorridos por Ecuador, Perú, todo Sudamérica, pues con el mismo trabajo, con la misma, digamos, El mismo propósito. propósito de recolectar heliconias y de describir nuevas especies si era necesario y tal. Eso me dio, pues, como le digo, un bagaje de poder conocer por tierra y durante todo un año Sudamérica completa. Una experiencia bellísima, maravillosa. Por supuesto. Y pues con esto, digamos, finalmente al regresar, se compiló mucho trabajo y de allí resultaron la descripción de alrededor de unas 40 especies nuevas para Colombia, unas 15 especies nuevas para Ecuador y 12 especies nuevas para Perú. Así es, bueno, profe, muy amplio todo lo que usted, profe, ha trabajado paralelo a lo que ha sido con la labor del Jardín Botánico. Profe, respóndame dos cosas que siempre he querido preguntarle desde que lo conozco, porque ese profe que usted ha viajado bastante. Lo que es Colombia, profe, un lugar lindo que usted lleve en sus afectos por la cantidad de plantas que usted haya conocido y en sus viajes por el mundo, profe, un país específico que usted también tenga en su corazón, también por las plantas que haya conocido. Bueno, yo en realidad no, muchos países del mundo no han sido, porque son muchos países en el mundo, pero sí he tenido la oportunidad de recorrer. Colombia, diría yo que casi el 90%, solo unos pocos sitios y por alguna razón pues que no ha sido inclusive por no poder, sino de pronto que no se ha dado la oportunidad. Pero en general, pues Colombia tiene demasiados sitios supremamente interesantes, bonitos en todo sentido. Uno va, por ejemplo, al Guaviare, por decir un espacio que casi todo el mundo que haya ido allá lo admira, y es ver esas algas que están en los ríos y ver esos ríos rojos sobre un suelo rocoso con aguas cristalinas y ver colores, aguas que diríamos uno que son de colores, pero en realidad reflejadas por esas algas que hay dentro del río. Pero igual, por ejemplo, uno va por los alrededores en Santander, entre alrededores de Cimitarra, por ejemplo, y es fácil encontrar 20 especies diferentes de heliconias. Entonces, eso es admirable, pues, porque una variabilidad tan grande en un pequeño espacio, pues es también, digamos, una fortuna conocerlo. Y en el mundo, profe. Yo diría, para terminar con esto, otro sitio es el descenso que hay digamos, desde el Carmen del Atrato, comenzando pues
a bajar hacia el Chocó hasta llegar a Quibdó, también es admirable. Allí pueden haber fácilmente 25 especies diferentes de liconias. Entonces, y es un espacio de no más de 120 kilómetros, ¿no? Es corto, es un espacio corto para encontrar una diversidad inmensa. Esa diversidad tan grande, ¿no? Claro, se da por el gradiente altitudinal. Uno comienza en Carmen del Atrato en alrededor de 2000 metros de altura y termina en 100 metros en Quibdó. Entonces, pues ese cambio de altura y por supuesto con esa pluviosidad tan alta que hay en esa zona, pues por esa misma condición, pues no solo en heliconias, pues por supuesto que hay las aráceas y las palmas y otra cantidad de especies tienen enorme riqueza en estos sitios, ¿no? Ahora, digamos en el mundo, pues yo diría que le impresione a uno, digamos así, sobre todo por el empeño de la gente. Yo estuve en un jardín botánico en Tailandia. Sudoeste asiático. Sí, que es el jardín botánico de Nok Noch, que está como a unos 100 kilómetros de Bangkok. Y este jardín botánico, pues un jardín botánico con 300 hectáreas. Gigante. Con, pues, algunas cosas no tan llamativas para mí, que por ejemplo tienen una exhibición de elefantes y esto dentro de las instalaciones, pero las colecciones son absolutamente enormes y allá casi que la familia que a uno se le ocurra allá y que se dé pues en el trópico, porque eso es clima cálido, está ahí. Entonces tienen de las especies más raras del mundo, pues, porque se dieron a la tarea de hacer colecciones para tener una exhibición. Tanto que su entrada diaria es de alrededor de entre 8.000 y 10.000 habitantes. Cuando está flojo tienen 8.000. Eso es un mundo de gente visitando. Me imagino la logística. Entonces sí, por eso digo, es una cosa absolutamente maravillosa enorme y impresionante. Entonces, es muy impresionante, pero igual en Tailandia hay otra cantidad de cosas, todos esos monumentos religiosos que tienen, pues sí, son verdaderamente impresionantes, aunque uno, después de ver muchos, uno ya como que se cansa. A mí me gustaba, yo no me canso de ver el bosque, ver el monte, ver las flores, ver las plantas. En cambio, así me cansa ver monumentos. Profe, un tema que quiero tocar con usted, profe, que digamos he ido conociendo pues desde que yo empecé a ejercer mi carrera, y es el tema, profe, de las especies invasoras. Y que lo he tenido que tratar de manera directa, pues ya en lo que yo me he desempeñado, que es en la jardinería y en el paisajismo. Profe, ¿qué opinión tiene con respecto a estas especies como por ejemplo el ojo de poeta y el retamo espinoso, que han sido tan difíciles de manejar, sobre todo acá en el centro del país, en las partes frías? Pues han sido, realmente estas especies han sido muy, sus llegadas han sido desafortunadas, pues porque yo recuerdo mucho hace 30 años, más o menos, que comenzó a llegar la Thunbergia alata, que es el ojo de poeta, o Susanita, como le dicen. Y esto, pues a todo el mundo le parecía muy curiosa la matica, a todo el mundo le parecía muy bonita. Comenzaron a haber variaciones, que unas más naranja, que otras menos naranja, que otras blancas, que otras amarillas, y no, pues que muy bonito todo, muy bonito, pero comenzó a invadir, y entonces pues se veía muy bien en las cercas de las casas, en algunos sitios de la ciudad, pero nadie se dio cuenta de que esto tiene la capacidad de producir muchísimas semillas, que esas semillas digamos, nadie se las come. Fíjese que no tiene un depredador esa planta, ¿cierto? No tiene depredador. No tiene, algunos gusanos comen algo de hojas, pero de manera superficial, eso no pasa nada. Pero en cuanto a las semillas, no. Entonces las semillas, pues es una
una cápsula dehiscente y bota las semillas a cierta distancia. Y se propaga eso de una manera. Y luego la gente pues va llevando una matica que tan linda y la va poniendo en un sitio, y hoy en día toda la zona cafetera está invadida. Con eso. Toda la zona cafetera, todas las orillas de quebradas, todo con la desgracia de que ella se monta encima de los arbustos, de los árboles, y estos se van muriendo y va quedando es un emplasto de florecitas amarillas y naranjas. No deja hacer fotosíntesis, profesor. No, las opaca totalmente y las plantas se terminan muriendo, y pues obviamente la flora y la fauna de las zonas pues se va desequilibrando totalmente. Es muy difícil, profesor, controlar eso, ¿cierto? Totalmente. Es yo diría que es casi imposible. Pues es decir, es casi imposible, pero digamos habiendo voluntad de la gente, pero eso es lo que no tenemos. Exacto, el no comprar, el campesino, por ejemplo, pues a las matas de café sí se las quita, pero a las matas que están a la orilla de la quebrada no le importa. Y él no se da cuenta de que cuando la Susanita le ha acabado todos los arbolitos de la orilla de la quebrada, pues hasta la quebrada posiblemente se le va a secar. Entonces es gravísimo. Sin embargo, la conciencia es lo que hay que tocar en este momento para ver. Cosa parecida es el retamo espinoso o retamo liso, cualquiera de los dos que vinieron del Mediterráneo y vinieron de unas zonas en las que cualquiera diría, no, pero es que allá no son plagas. Sí, son unos suelos terriblemente secos, terriblemente básicos en el sentido de que son suelos calcáreos y que las plantas logran crecer por ahí en una rendijita, logran crecer es por ahí y sobreviven. Entonces, pues nunca son plaga porque no se da la condición. Y no tienen sí, allá sí tienen sus controles, acá no. Pero básicamente el control es el clima. El control es que no hay dónde crecer. Y pues por supuesto si llegan a ser entre un viñedo, pues que se despida. Entre un viñedo no la van a dejar. O entre un cultivo de olivos, que es lo que más hay en el Mediterráneo, pues si digamos lo que podría ser competencia. Pero aquí en Colombia, cuando la trajeron supuestamente para sitios abiertos, sitios que estaban para peladeros, como los llamamos aquí, calvas, pues dichos en otros términos, sobre todo en el sur de Bogotá, por la regadera, y esto se sembraron algunas plantas, y pues esto se volvió una hecatombe en cuanto a que se comenzaron a propagar, y a la gente le pareció también muy bonito, porque están florecidas casi todo el año. De color amarillo. Entonces, pues el retamo liso por la razón de la floración, el retamo espinoso, porque a mucha gente le gusta, no, es que esta plantica es espinosa, y entonces yo la voy a poner de cerca viva. Y la pusieron de cerca viva, y cuando menos pensaron, pues o estaba invadido el vecino, o estaba invadido el bosquecito de al lado, porque además estas plantas tienen cápsulas dehiscentes, lo mismo que Susanita, pero estas botan alrededor de 3 metros. Cuando rompe la cápsula, lanzan las semillas hasta 3 metros de distancia. Tampoco tienen consumidores de pronto las abejas polinizan y las abejas consumen néctar y esto, pero no es mucho. Pero más servicios no hay porque yo no he visto ni gusanos predándolas. Ahora, mucho menos los animales domésticos, pues ningún animal de estos, ni siquiera el retamo liso, porque pues uno diría el espinoso por tanta espina que tiene, pero no. Ahora, yo no sé en el medio natural de Europa qué control tendrá. Para mí, que es la condición climática de allá que no permite, y pues la gente no lo deja llegar a los cultivos por razones obvias, pues porque allá la tierra para agricultura no es tan abundante y es muy preciada, ¿no? Aquí estamos todavía con muchas áreas, pues, sobre todo en los alrededores de la sabana de Bogotá, que pues con el cuento de que son parques, de que son reservas, de que son esto, pues se han ido
copando, y por más de que el Jardín Botánico, la Secretaría de Ambiente, de pronto algo la CAR, han hecho esfuerzos para hacer algunos controles, pues no ha sido suficiente. Hay que hacer la lucha debe ser titánica Sí, para lograr dominar esas al dos menos un control decente, y al menos, y pues otra cosa interesante sería mayores programas de arborización, o como lo llaman ahora, restauración, no, reforestación. no, revegetalización. Ujú. Ya la manera de sembrar cualquier cosa fue inventarse el término revegetalización, porque cuando se inventaron el término restauración, pues todo el mundo estaba muy contento, pero comenzaron los diríamos, las personas pues que tratan de confundir, a decir pues que eso no era, la restauración era imposible de hacer, porque eso no, nunca se podía llegar a restaurar, es decir, Ujú. volver otra vez el ambiente original que existía en un determinado sitio. Con ese vino pues otro boom, que fue la reforestación. Los cerros de Bogotá se llenaron de pinos y eucaliptos, cipreses, y entonces, finalmente, ya más moderno, vino la revegetalización, que Ujú. se lo inventaron para meter cualquier cosa, ¿no? Ya no importa si es nativa, si es exótica, si, ¿no? Usted revegetaliza, o sea, usted vuelve a sembrar A sembrar. vegetación en un determinado sitio y la pone verde y listo, no hay problema. Pero, pues, tiene sus más y sus menos. Por supuesto, Sí. por supuesto. Profesor, ya para finalizar, me gustaría, profe, que le diera un mensaje, profesor, a todos los estudiantes que están estudiando carreras que tienen que ver con las ciencias, los universitarios que están estudiando biología, los estudiantes que están haciendo las ingenierías ambientales, ingenierías forestales, los ingenieros agrónomos, eh, todos los muchachos que están estudiando la parte que tiene que ver con medio ambiente, profe. ¿Qué mensaje les da? Porque tenemos grandes retos, como por ejemplo esto, lo que usted comentaba, profesor, acerca de cómo lograr manejar esas especies invasoras, sino también el cambio climático. ¿Usted qué mensaje les da, profesor, a esas personas que están en estos momentos ya a punto de graduarse? Eh, ¿Qué expectativas? yo, Esas personas tienen muchas yo, expectativas, pero yo como, utilizo a veces un término que no gusta, y es el término por ambientalista o por ecologista. eh, Cuando está llevado a los extremos, yo lo llamo ecolatrista, ujú, porque a veces la gente habla sin pensar, o a veces la gente dice cosas que en realidad comprometen y pues no tienen la solución. Es decir, es fácil criticar, pero no es fácil dar recomendaciones que sean útiles. Daría, digamos, el consejo para todas las nuevas generaciones que estén pendientes, por un lado, de que tenemos una vegetación, que conozcan nuestra flora nativa, que conozcan además, si es que vamos por, por, por la importancia económica, pues que conozcan los usos, ¿cierto? Y no solo porque sea bonito, no solo porque nació ahí, que preste un servicio. porque nos preste además. Nosotros en realidad necesitamos, mm, suponga que llegara un momento en que todos los alrededores fueran huracanes, y que necesitamos, igual toda la vida vamos a necesitar maderas. Igual ahora no quieren explotar petróleo. Igual ahora no quieren, digamos, extraer carbón. No, porque son contaminantes. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Quemamos leña? No, eso también es contaminante, porque eso da humo. ¿Y entonces qué? Entonces, ¿de qué vamos a vivir? Ujú. O sea, entiendan que la gente tiene que vivir.
no es la solución de muchos personas que creen que comprarse una parcela de 2000 metros, hacer una casita y vivir de las lechugas, allí así se vive. Eso no es cierto. Eso no es cierto. La gente necesita, digamos, una parcela, usted le puede dar el 20, el 30% Del uso del suelo. del uso del suelo, y si tiene algunos animales, pues lo que hace es esclavizarse, porque los animales tienen que tenerles cuidado los 7 días de la semana. A uno a las gallinas no le puede decir, mijito, me voy el sábado y vuelvo el lunes. Al no ser que tenga una automatización del carajo y pueda mantenerla, y entonces también al perro le tiene que dejar otra comida automática, y entonces a la vaca, si tiene 2 vacas de leche, le tiene que dejar también la comida automática y un ordeñador automático, que quién sabe cómo va a ser, porque a las vacas hay que ordeñarlas todos los días. Y así, entonces, eso, digamos, son paraísos que no son tan ciertos. Son paraísos idealizados, que cuando se estrellan terminan aquí en la ciudad otra vez. Yo conozco varios ejemplos. Entonces, profe, el mensaje en concreto es que estas personas se enfoquen en, de todo lo que están conociendo, de todo lo que van a aprender a trabajar, que le saquen el mayor provecho, el mayor beneficio positivo, por supuesto. Sí, positivo. Es decir, que digamos que la naturaleza hay que disfrutarla, pero pues hay que también saberla manejar y saber vivir de ella. Nosotros somos seres vivos que estamos integrados a la naturaleza, hacerle el menor daño posible, pero tampoco es que nadie está dispuesto a sacrificarse totalmente, porque todos, generalmente los que hablan de eso son bastante cómodos. Bastante cómodos. Y no se han untado de tierra. Entonces la cosa es a otro precio. No han andado. No han andado por entre el monte. No. Entonces tienen que dejar de decir que el carbón es un... No, ni más faltaba. Igual es un recurso natural. Son recursos, pues, y que seguramente, pues bueno, las energías limpias y todo, no son todo. No son todo. Profe, muchas gracias. Es un tema muy largo, muy interesante para tratar, no solamente el tema de las plantas, el tema de los jardines botánicos, el tema de las colecciones, sino son muchas cosas que tienen que ver con la parte social, que incluye, por supuesto, la naturaleza, lo que incluye los bosques, en fin, la supervivencia de la humanidad. Profe, ha sido un gusto para mí. Profe, ¿cuál es su planta favorita? Muy trabajoso, realmente. Porque... Yo inclusive hice mi tesis de grado en orquídeas y trabajé varios años en orquídeas. Y pues, por supuesto, una de las flores que a mí más me gustó desde el principio y me ha gustado de siempre son nuestras catleyas, ¿no? Pero pues uno... realmente no puede, yo diría que es muy difícil. Muy difícil. Decir en una biodiversidad tan enorme, pues muchas veces por la rareza. Yo tengo, por ejemplo, una pasiflora que yo siempre he admirado, se llama Pasiflora parrite, de la cordillera central. Y es una pasiflora de flores muy grandes, que si uno abstrae la forma de un farol chino de color rojo-naranja, es casi exactamente lo mismo. Espectacular. Y luego cuando abre es una verdadera belleza, digamos, como expone un hipanteo muy largo, y luego una bailarina pues que queda allí suspendida. Entonces pues en realidad es eso. Profe, 2 cosas ya para finalizar. La primera, ¿cuál es su árbol preferido? Ya hablando de árboles, un árbol preferido. Pues para mí realmente uno de los árboles más bellos que a mí me parece es uno que pues la gente no lo aprecia mucho todavía, se llama Vilia rósea, que le dicen cariseco, manzana. Cariseco. Es un árbol muy bonito, es un árbol que mantiene 2 o 3 épocas del año con flores,
da frutos muy interesantes, muy importantes para la fauna, y la madera es una madera Fina. realmente buena, sí. Sin despreciar pues otros árboles, porque los hay muchos. Los Usted hay me muchos. pregunta por uno y yo le respondo con uno, pero No, no, podría tener 10 o 20 que también me toda gustan una mucho. cátedra. ¿No? Sí, sí. Profe, hay especies bautizadas, profe, con el nombre científico en memoria, perdón, no en memoria suya, A profe, nombre suyo. a nombre suyo, profe, Sí. y son registradas Sí, en sí, sí, Londres, sí. en Inglaterra. Sí, están registradas, son especies válidas. Existe, digamos, ¿Cuáles son, profe? Deme un nombre, hay una que se llama Pterichis moralesi, por su apellido, profe. por el apellido mío. Es una orquídea, yo trabajé en orquídeas, y una señora que vino, si mal no estoy, de Austria, eh, hizo de nuevo pues la revisión ya más moderna y encontró una especie nueva y le colocó Pterichis moralesi, por el hecho de que yo ya había trabajado todo el género y según ella pues yo había hecho un No, trabajo lo muy respetó, bueno. Sí. lo respetó. Otra especie, Que lleve su nombre, otra especie en este el momento Gustavo, profe, que es, lleve el Gustavo. sí, hay una especie que se llama, me la dedicó John Ocampo Sí, lo y conozco, yo no campo. Jorgensen, que se denomina Passiflora gustaviana. Gus, Es sí. una pasiflora parecida a una granadilla, digamos, con las hojas enteras, de buen sabor, fruta grande, pues, que habría que mejorar, con unas flores muy, muy bonitas. Y repito, se llama Passiflora gustaviana. Esa me la confirmó el ingeniero Jairo Laya de aquí del Jardín Botánico. Me dijo, el profesor Morales sí tiene Sí, una planta registrada en Londres. sí, sí, ambas están registradas, En Londres. Y ambas, bueno, ambas profe, especies. eso es un honor para mí estar hablando con una persona acá en Colombia Bueno, pues, sí. que tenga eso, porque no cualquier persona en el mundo le bautizan una planta con su nombre. Bueno, Allá eso en Londres no básicamente, lo hacen a cualquiera, ¿no? no, y por el trabajo, por las cosas, ¿no? Y, digamos, bueno, Un privilegio, profe. Es un privilegio y sí. que le bauticen una planta a una persona allá en Londres. Bueno, pues sí, Eso es eso, agradable. no, y no solamente agradable, es un reconocimiento, porque no es fácil. Para hacer un reconocimiento, profe, lleva años meterse entre el monte, aguantar calor, aguantar frío, picaduras de bichos, picaduras de Sí, 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 serpientes sí. y lograr hacer ese trabajo. Profe, ¿Listo? gracias. Bueno, pues, Muy gentil, profe. Un gusto para mí, profe. Me encantado y siento estamos, encantado, profe, de que me haya reconocido este espacio, profesor. Para mí ha sido un privilegio y un honor, profe. con gusto. Gracias, Bueno, profe. pues.